A continuación vamos a estar revisitando el famoso caso del asesinato del presidente John F. Kennedy. El asesinato más famoso que hasta el sol de hoy todavía anda sin resolver. Pero yo creo que esto es por diseño, porque hay muchas teorías sobre este asesinato. ¿Quién lo hizo? ¿El gobierno estuvo involucrado? ¿Qué está escondiendo la CIA? Eso es lo que vamos a estar haciendo. A ver si tenemos una respuesta de aquí al final de este video. Así que vamos a ver qué pasó. Hola, bienvenidos a este canal de YouTube llamado Pata Abajo el Podcast. Un canal donde subimos de todo un poco, desde podcast hablando de todo un poco, NBA y este segmento que es un bonito llamado Código Cero. Aquí es donde nosotros le damos un breakdown a ciertos casos de true crime, teorías y casos paranormal. Así que el único favor que le pedimos para que esta luz se mantenga azul, que quiere decir que estamos de buena, dale like, suscríbete al canal, mantiene las luces prendidas y si comenta, eso nos ayuda a pagar la renta. Así que vamos allá. Estamos en los tiempos del 1960 y John F. Kennedy es una persona que está por las luces, le están dando mucho foro, es una persona que se ve bien, carismático y en este caso él está ya poniéndose en la posición de convertirse en el presidente número 35 de los Estados Unidos. Y esto era en unos tiempos donde los Estados Unidos estaba pasando por una revolución bastante interesante e oscuro por lo de Martin Luther King, el racismo, un tiempo de verdad más oscuro que claro, si se puede decir, y John F. Kennedy buscaba cambiar esa vibra. Esto eran unos tiempos donde los Estados Unidos era el poder mundial. O sea, ellos eran los capitanes de los capitanes y se encontraban en una guerra fría con otro país bastante grande y con poder. Y en estos tiempos, cuando John F. Kennedy entra a la presidencia, él se encontró con las manos llenas de otros líderes en su nación que estaban, para decirlo así, metiéndose en problemas, buscando guerra, tratando de usar el presupuesto de los Estados Unidos para seguir aumentando el poder militar y habían problemas y guerras de izquierda a derecha y eso era algo que a John F. Kennedy no le gustaba. Y ya tú sabes, los Estados Unidos haciendo de las de ellos, quitándole el poder y quitándole el trono a otros líderes, algo similar a lo que está pasando ahora con Venezuela. Agentes de la CIA haciendo misiones especiales, eliminando a ciertos líderes, asesinándolos. Era un tiempo bastante interesante y, como digo, oscuro. Todas estas misiones, todas estas causas, estos conflictos, mayormente lo estaban haciendo en secreto. Ahí es donde entra John F. Kennedy y definitivamente vio todo esto como demasiado caótico. Hay que limpiar la casa y eso mismo él hizo. Él terminó bajando a muchas personas del poder porque él lo veía como esta gente están abusando de su poder y eso no me gusta. Estamos hablando de personas con mucho poder como el director de la CIA. Este es el que se encarga de estos operativos secretos, esto es el que se encarga de estas misiones, que son misiones que tú ves en juegos de Call of Duty. Y por el otro lado tenemos al cabezal de la milicia, que ese también estaba haciendo unos operativos secretos y causando más conflicto. Ya ustedes saben que se dice que si el mundo está en guerra, dinero se está moviendo y se está haciendo. Así que a John F. Kennedy definitivamente eso no le gustó. Y esto eran unos tiempos donde ya se había acabado la Guerra Fría con Rusia, había tensión y estaba la guerra de Vietnam, lo cual John F. Kennedy también trató y hizo bastante bien en bajar la tensión ahí. Habían encontrado unos misiles bien peligrosos y se podía decir que era con intenciones de hacerle daño a los Estados Unidos. Esta era la era de Fidel Castro. Los Estados Unidos tenían motivo para invadir, por ejemplo, Cuba y irse en guerra con ellos, pero John F. Kennedy simplemente no quería violencia, quería hablar las cosas, quería paz y era un tipo que estaba yendo en contra de lo que hizo Estados Unidos. Y el comportamiento de John F. Kennedy y él tener un punto de vista diferente para estos tipos de conflictos empezó a crear tensión con los líderes de la milicia de los Estados Unidos y la espía que venía haciendo la CIA y la FBI. Y todo esto es importante para cuando miremos hacia el 1963, para ser exacto, 22 de noviembre del 63 en Dallas, Texas. Aterriza el avión del presidente y él va con su vicepresidente y su esposa. La misión era sencillo, interactuar con el público y dar una habla
sobre los futuros planes de los Estados Unidos. El presidente se monta en este carro convertible junto a su esposa. Al frente va el gobernador de Texas junto a su esposa. Y este día todo iba de lo más bien. Habían espectadores bastante. Era un día soleado. Todo iba de lo más bien. Ellos van bajando por la calle de downtown hasta que de repente se escuchan unos balazos. Kennedy apparently shot in head. Blood was on his head. Se escucharon alrededor de 2, algunos dicen 3 disparos, uno de ellos dándole en el cuello y otro en la cabeza al presidente. El presidente fue llevado al hospital de emergencia donde fue pronunciado muerto. A tan solo horas del asesinato, el sospechoso principal fue esta persona que era de Rusia pero vivía aquí en los Estados Unidos y era como un portavoz de la unidad soviética. Y esta persona trabajaba en este edificio era como una escuela / biblioteca pública y ahí es donde él aparentemente le disparó al presidente. Y el nombre de este individuo era Lee Harvey Oswald. Y tan pronto él termina de disparar, él se va de la escena y en el proceso termina asesinando un guardia que se le metió en el camino. Se pudo escapar del edificio y se termina metiendo en un cine. Como a eso de las 12:15, las autoridades terminan atrapándolo. Se suponía que él fuera a corte donde iba a testificar y dar su caso y él iba a decir que él no era culpable de los hechos. De hecho, cuando él lo capturan, él dice que él no fue el que le disparó. Cuando encuentran el rifle, cuando encuentran las huellas, estaba atado hacia él. Si en la corte podemos agarrar más información donde él iba a testificar, pues ahí podremos saber un poco más sobre los motivos y por qué él hizo esto. Y como les había mencionado, cuando él lo capturan, él dice que no fue él, que fue un setup, que a él en esos tiempos las palabras que él usó fue: yo soy un patsy. Patsy en aquellos tiempos es como que yo soy la carnada para todo este atraco. Como quien dice, me usaron para poder completar este asesinato. Y enseguida en ese mismo día el vicepresidente lo llevaron al avión y ahí en ese momento él alzó su mano y se declaró el nuevo presidente de los Estados Unidos. El nuevo presidente se regresa a Washington DC y la unidad y el que llevaba el operativo, el jefe, el mero mero de la FBI, enseguida va con sus unidades a Dallas para seguir investigando sobre este asesinato. Y aquí es donde empieza a entrar un poco sospechoso, porque el jefe de la FBI enseguida salió a dar un comunicado dando más o menos a lo que pasó mucho antes de culminar una investigación. Y enseguida señalaron a Oswald. Este tipo es de la unidad soviética, él es ruso, él representa una amenaza para nuestro país, él es el tipo y es solamente él. Él lo hizo solo, él tenía motivo, él odiaba este país y él lo hizo. Pero vamos a hacer una investigación primero antes de empezar a señalar, ¿verdad? Porque en los mismos Estados Unidos se dice que o eres inocente hasta que te prueben culpable, ¿verdad? Pues no. La FBI es él y ya. A pesar que este comunicado del jefe de la FBI era un poco sospechoso, como quiera podíamos mirar hacia el frente porque teníamos un sistema de justicia y en corte íbamos a saber cuáles eran los motivos o qué realmente pasó. Aquí podíamos saber información, tener evidencia presente y el país de los Estados Unidos iba a saber qué realmente pasó con nuestro presidente y por qué y cuál fue el motivo y si fue la persona que la FBI dice que fue, porque a lo mejor puede ser que lo señalaron a él, pero a lo mejor en ese proceso en la corte descubren a otro sospechoso. Muchas cosas podían pasar porque recuerda que Oswald se iba a declarar inocente, o sea, no iba a decir que fue él que lo hizo, pero desafortunadamente no íbamos a ver el día del juicio. ¿Por qué? Porque a 2 días del asesinato estaban moviendo a Oswald de un lado para otro para poder transportarlo a otra cárcel en lo que llegaba el día de juicio, y un dueño de club llamado Rudy salió de la nada, sacó una pistola y lo terminó asesinando. Oswald fue llevado al hospital de emergencia donde fue pronunciado muerto. Y ese es el mismo hospital donde el presidente había muerto 48 horas. O sea, es una loquera pensar las coincidencias y como que cuando empiezas a conectar los puntitos, algo aquí no cuadra. Con Oswald muerto,
Eso quiere decir que no va a haber justicia, se cancela el juicio y se queda todo el mundo como que en blanco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo vamos a saber qué realmente pasó? Solo que esto causa es que esta situación se la ponen en las manos de la FBI y la FBI tiene y puede poner la narrativa que ellos quieran. ¿Qué queremos decirle al público? ¿Cómo queremos que ellos reciban esta noticia y reciban la solución a este asesinato? La conferencia de prensa pasa con el jefe de la FBI y él se quedó con lo que él había dicho mucho antes de que comenzara la investigación. Esto es lo que yo le voy a decir al público de los Estados Unidos y ellos se tienen que conformar con esto. Esto fue Oswald, un ruso que odiaba a los Estados Unidos y lo hizo solo. Fin del caso. Pero el problema es que ellos tienen que ser bien selectivos porque eventualmente ellos tienen que soltar los archivos al público para que haya menos y menos especulación, para que entonces ahí no entren las teorías. Ellos tenían que aguantarse un poco antes de dar el comunicado oficial para asegurarse que cuando ellos suelten esos archivos sobre la investigación, sobre la evidencia que ellos tienen y sobre la conclusión que llegaron, tienen que más o menos cuadrar todo para que formen la narrativa que ellos quieren darle al público. En este tiempo está el vicepresidente de John F. Kennedy, que ahora es presidente, teniendo una conversación telefónica con el director de la FBI sobre una conversación que tiene que ver obviamente con el asesinato, pero era que ellos no querían que se abriera una investigación en profundo sobre el asesinato de JF Kennedy. I think it'd be very, very bad to have a rash of investigation. It'd be a three-ring circus. Well, the only way we can stop them is probably to appoint a high-level one to evaluate your report that I can select out of the government and tell the House and Senate not to go ahead with the investigation. Yes. Este presidente junto a la FBI crean este departamento especial donde ellos ya están buscando, y este departamento especial es como un operativo privado, más por debajo del radar, pero que vayan a investigar para dejarles saber al público de que vamos a seguir investigando, ustedes van a tener su respuesta pronto. Y le pregunta el presidente a la FBI: fulano, ¿usted cree que puede ser un buen director para este operativo, para encargarse de esto? Donde el director de la FBI le responde y le dice que sí. La persona que el presidente se estaba refiriendo era una persona que estaba encargado de operativos como invadir a Cuba por los misiles que encontraron, creando más problemas, más conflictos. Y ahora él lo van a poner, porque acuérdate que John F. Kennedy lo había demonetizado, o sea, lo había bajado de ese puesto y ahora lo están poniendo en un puesto nuevo que tiene que ver con algo similar a tratar de manipular, tratar de hacer cosas para crear esta narrativa que ellos quieren darle al público. Y este departamento se llamaba The Warren Report y, como les había mencionado, habían puesto a este tipo encargado de la investigación del asesinato de John F. Kennedy, y eso creó tensión entre el público de los Estados Unidos porque ya había un sentido de desconfianza, porque acuérdate que todo se hace público, quien tú subes, quien tú bajas, quien tú le das una promoción, a quien tú despides, y es como que ¿por qué están contratando a esta persona que John F. Kennedy había bajado de ese puesto y meterlo en otro puesto para encargarse de investigar este asesinato? Y lo interesante de todo esto es que le habían dado un timeline, o en este caso un deadline, de solamente 10 meses para llegar a una conclusión, investigar lo más que pueda, entre comillas, para poder ver qué realmente pasó y quién fue el causante del asesinato, cuáles fueron los motivos. Y nuevamente, a semanas del asesinato, ya la FBI tenía un reporte donde ellos una y otra vez se quedaban firmes de que lo que pasó fue que una sola persona agarró un rifle, le disparó al presidente, le quitó la vida, y esa persona se llama Lee Harvey Oswald, y lo hizo nuevamente solo. Y en ese mismo libreto, en ese mismo papel comunicado, decían que Ruby, se llamaba el tipo que asesinó a Oswald, él tampoco tenía nada que ver con algún tipo de teoría, conspiración, que simplemente lo asesinó porque obviamente asesinó a su presidente y estaba molesto con eso, según el reporte. También el reporte decía que en los 3 disparos vinieron de ese 6º piso, todo fabricado por Oswald. Hay una llamada telefónica donde el vicepresidente, que ahora es presidente en esta llamada, le pregunta cuántos tiros se disparó. 3. ¿Algunos fueron disparados hacia mí? No.
Todos fueron disparados hacia el presidente y tenemos las balas. O los casquillos en ese caso. How many shots were fired? Three. Any of them fired at me? No, all three at the president. All three at the president, and we have them. Se dice que de esos 3 disparos, el primer disparo falló, el segundo fue el que entró por el cuello de John F. Kennedy, le salió por el pecho e incluso le dio a el gobernador, el que estaba al frente de él. Y lo que está raro es que la bala que se dice que fue el que asesinó al presidente y le dio al gobernador, es una bala que es como un poquito más grande que un vellón, o sea, una moneda, que también levanta la pregunta y dice, ¿esa bala fue lo potentemente suficiente como para traspasar a 2 humanos? Porque, recuerda, le da en el cuello, le da al gobernador, y si nos dejamos llevar por las conclusiones, teoría, le da al gobernador en el pecho, le sale y hasta le dio en la muñeca. Eso es lo que se dice. Es como que, está raro, pero eso es lo que se dice. Y entonces la tercera bala fue la bala que le dio ahí en la cabeza al presidente, quitándole la vida. Cuando la FBI llega a la escena del crimen, encuentran 3 casquillos en el piso, pero también encontraron balas en el 6º piso, lo cual ahí es donde entran varias teorías y se dice que hubo más de un disparador, que entonces si nos vamos en el lado conspiranoico, esto fue definitivamente fabricado, no es como la FBI lo quiso pintar, que era este tipo de Rusia que odia a los Estados Unidos, quiere matar al presidente para vengarse. Desde la Unión Soviética, esta es la historia ya. No. Ellos están tratando de hacer esa historia creer, pero cuando tú ya empiezas a conectar los puntos, es como que, espérate, más balas aquí, diferentes tipos de calibre. Aquí sugiere que hubo otro disparador. Al final del día, la FBI y este nuevo departamento escogieron evidencias que pudieron manipular a su favor. Había muchas posibilidades, otras teorías, otros ángulos que ellos podían mirar y buscar, pero ellos decidieron bloquear todo eso y enfocarse en esa narrativa que ellos querían dar. Y los signos de pregunta comenzaban a levantarse aún más y hacían la pregunta: ¿quién asesinó al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy? Y la respuesta seguía siendo la misma. La FBI y este nuevo departamento ignoraron muchas banderas rojas que levantaban preguntas y les daba a ellos otra avenida, otro carril para seguir investigando. Eso eran testigos que tenían algo o información que contradecía lo que ellos decían. Ellos ignoraron eso, ellos ignoraron la autopsia, los reportes sobre profesionales, doctores, sobre lo que le pasó el cuerpo. Ellos ignoraron todo eso y es como que, ¿por qué? ¿Cuál es el verdadero motivo? Incluso una de las teorías que para mí puede ser que haga sentido, cuando tú te pones a buscar información sobre la autopsia, lo que había mencionado de los doctores, algunas teorías sugieren que los disparos vinieron hacia la parte de al frente. Y yo me acuerdo que a mí me enviaron un video, que no lo puedo poner aquí, porque pues problemas de censuración, YouTube nos tumba, la CIA nos vienen y nos caen, donde hay una parte del video que se filtró donde le dan el tiro desde al frente. Una persona que estaba en el vehículo se vira y le da el tiro, pero que también estaba el sniper para distraer. Si tú escuchas unos tiros saliendo de detrás tuyo, eso causa pánico, todo el mundo mira que quién está disparando y él viene y aprovecha y ¡pam! Porque recuerda, se escucharon 3 tiros, 3 balazos y no sabemos si los 3 fueron del mismo rifle. Y aquí es donde la tensión aumenta más, porque al tú seguir yéndote por esta narrativa, a pesar que hay varias señales, varias direcciones donde te están diciendo, mira, esto no es así, pues ponía a la gente a seguir creando conspiraciones, teorías, hipótesis, diferentes escenarios, diferentes cosas. Básicamente las personas de afuera, los mismos ciudadanos americanos, estaban llegando a su propia conclusión y haciendo el trabajo de la FBI. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué? ¿Por qué ellos quieren tapar el sol con un dedo? No lo pueden hacer. ¿Por qué ellos no quieren hacer una investigación profunda sobre el asesinato de uno de sus presidentes? No sabemos realmente cuáles fueron los motivos sobre la CIA y FBI pintar esta narrativa. Recuerda que esto viene en unos tiempos, en los 1960, donde había tensión, guerra fría con Rusia. También había mucha tensión con las personas y la gente y los líderes de Cuba. Y esto también quería causar como que una
tensión, como estaba en esta guerra, también lo que era Rusia y Estados Unidos, ambos estaban en tensión en cuestión de que podía pasar una guerra nuclear. Pero lo que quería, por cierto, los Estados Unidos era no crear pánico, no seguir creando hipótesis entre el público. No querían, para ellos era más fácil decir que una persona, un chamaquito de Rusia de 24 años, actuó solo y mató al presidente porque simplemente odia a los Estados Unidos, a decir que posiblemente fue un ataque donde nuestros enemigos, ya sean los rusos, ya sea alguien de una fuerza especial en Cuba, vino acá en una misión secreta y asesinó al presidente, porque entonces eso le dice a los ciudadanos como que mira papi, tenemos que irnos a guerra, tenemos que tomar nuestra venganza y atacar a ese enemigo. Ellos, para calmar la cosa, era más fácil decirle a ellos que esta persona lo hizo, lo cual evidencia dice lo contrario, que hubo algo más grande que una sola persona. En unos tiempos donde había mucha tensión, muchas cosas, recuerda que yo les había dicho que los líderes de la milicia, la CIA, estaban haciendo unas misiones especiales, unas misiones secretas, y entre ellas, ellos tenían planeado asesinar al líder de Cuba, que era Fidel Castro en aquel entonces. Recuerda que estas misiones se van por debajo del radar y estas misiones lo hacen bien disfrazados. Esto a lo mejor el público, si eso llegaba a pasar, el público de los Estados Unidos casi nadie se entera. Eso iba a ser un top secret. Alguien traicionó a Cuba y a Fidel Castro en su círculo. Ellos lo iban a disfrazar de la manera que ellos quisieran. Así es que brega este país, así es que brega este poder. A todas estas lo que ellos querían era mantener a todo el mundo calmado, no causar pánico, causar caos, porque ya estaban en medio de una guerra. Los planes que ellos tenían que pausarlo y tenían que asegurarse que el Estado, la nación estuviera seguro y el público estuviera calmado y no en tensión, porque entonces rompe lo que es el fin de una civilización moderna. ¿Quién sabe qué podría pasar? Porque siempre hay signos de pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quieren hacer esto? ¿Por qué no quieren investigar? ¿Por qué le siguen tapando los rotos a este caso tan misterioso? Queremos saber qué le pasó a nuestro presidente y eso sigue. Y destapa un rabbit hole que puede terminar en caos. Pero llega un punto que ya después de tú seguir quedándote firme con la misma narrativa de que fue una sola persona, como les había mencionado, llega un punto donde las mismas personas empiezan a conectar los puntos y llegan a su propia conclusión. Y hasta gente del mismo círculo, cuando sale obviamente el reporte oficial de lo que pasó, una sola persona. Había gente en el mismo círculo de los Estados Unidos, en la presidencia, había un senador, lo dijo en una entrevista, yo no creo que una sola bala haya causado tanto daño. Estamos hablando de que una bala, que fue el que traspasó el cuello, después le dio al gobernador y se dice que salió del pecho del gobernador, le dio hasta en la muñeca. Una sola bala haya podido causar 7 heridas. Él no cree en eso. Y hay una entrevista que lo puedes buscar, si lo encuentro lo pongo aquí, donde el senador habla de eso y dice, no, simplemente no lo creo. Una sola bala, no lo creo. I could not convince myself that the same bullet struck both of them. You mean that you yourself weren't convinced about the single bullet theory? Which... No, I wasn't convinced. Hasta el mismo gobernador, ese que fue disparado por la bala que le traspasó el cuello y le dio al gobernador, él ni cree esa teoría de que una sola bala haya causado tantas heridas. También en una entrevista él habla sobre eso y dice, no fue una sola bala, no fue un solo disparo, o 3 en este caso. Understand there's some question in the minds of the experts about whether or not we could both have been hit with the same bullet. I just don't happen to believe that. Y hasta en algún punto el mismo presidente, recuerda, este es el vicepresidente de John F. Kennedy, se convierte en presidente y ya han pasado tiempo y todavía siguen los signos de pregunta. Él lo entrevistan y le preguntan y él dice que él no cree en el reporte que salió, que dio ese líder de ese nuevo departamento, que él cree que esto fue una teoría, una conspiración de teoría, que las personas, los líderes de Cuba trataron de vengarse de nuestros líderes y por eso una de esas personas fue el que asesinó a John F. Kennedy en lo que le llaman venganza. Y 12 años después del asesinato salió el video a la luz del asesinato de John F. Kennedy. Recuerda que cuando este video sale a la luz, sale en este rollo de cinta, Flow Vieja Escuela. Lo pudieron ver, analizar bien, aclarar, usar tecnología para tratar de analizar lo que le pasó al presidente y de cómo murió. Y esta era la primera vez que todos los americanos, los ciudadanos,
podían ver lo que realmente pasó. Y a pesar que este video fue soltado al público, como quiera levantaba preguntas. ¿Por qué ahora, 12 años después? ¿Por qué este video no fue soltado mucho antes? Esto seguía y seguía levantando más preguntas, y lo que estaba causando era que el público, la gente de los Estados Unidos, siguiera desconfiando en el gobierno. Simple y sencillo. Y esto nuevamente era un tiempo de tensión. Estaba la guerra de Vietnam, donde seguían y estaban creando un cuento sobre esa guerra y por qué se metieron a Vietnam. También en algún punto se liqueó que el mismo gobierno estaba espiando en sus oponentes, haciendo cosas ilegales, y la tensión entre los Estados Unidos uno al otro estaba a un nivel alto. No había confianza y todo el mundo estaba en la punta de sus pies, alerta. Y ahí es donde todo el mundo empieza a decir como que sería una loquera pensar que los Estados Unidos estuvo involucrado con el asesinato de su mismo presidente. Y esto era también en un tiempo donde Martin Luther King también fue asesinado y seguía levantando preguntas. Recuerda que el asesinato de Martin Luther King pasa en el 1968, abril 4 para ser exacto. Y esto parecía que esto iba a ser un caso de mucha más teoría que verdad. Y ya el público estaba cansado, estaban demandando respuestas, querían ya saber lo que pasó, especialmente con John F. Kennedy y Martin Luther King. El Departamento de Justicia tuvo que reabrir la investigación específicamente hacia estos dos individuos que le acabo de mencionar, porque ya la gente quería respuesta. Estaban ya hambrientos, ya estaban hastiados de que le siguieran mintiendo, le siguieran corriendo en círculo y no estaban llegando a ningún lado. Cuando reabren el caso, otro departamento se mete. No fue el primer departamento que inventaron el director de la FBI junto al presidente, el vicepresidente de John F. Kennedy. Este era otro departamento y ellos enseguida señalaron como que, ok, lo que este departamento dijo, que no querían como que ni entretener la idea de teorías y otros ángulos, ellos se quedaron asfixiados en una sola persona. Esto no cuadra, esto como que hay que buscar más en profundo porque hay algo más, hay gato encerrado. Entonces este departamento empezó y hasta señaló y llamó a la FBI y a la CIA secretivos. Seguía buscando y buscando al punto donde ellos en un reporte dicen que la CIA y la FBI estaban manipulando la información. En una de esas, uno de los agentes de la FBI testificó en corte donde él dice que su superior le había ordenado a destruir una carta que Oswald había escrito para la FBI y a él lo ordenaron para que él lo destruyera, para que no hubiera evidencia sobre esa carta. ¿Por qué la FBI mandó a uno de sus empleados, a uno de sus agentes, para destruir evidencia valiosa que puede darnos más información sobre lo que le pasó al presidente John F. Kennedy? No entiendo. La gente todavía quería respuesta y seguían agarrando y agarrando información donde sí probaban de que la CIA, la FBI y este nuevo departamento seguían ocultando evidencia, seguían ocultándolo como lo hace Trump hoy en día con los archivos de Epstein. Es una loquera, de verdad. Cuando uno se va en este rabbit hole y se pone a buscar la historia de los Estados Unidos y lo oscuro que ellos son, te das cuenta que no todo es malo. Lo malo lo tenemos enfrente de nosotros. Una loquera, de verdad. Entonces, en los años 90 sale una película que es básicamente la recreación de lo que le pasó a John F. Kennedy, que también dejó a la gente aún con más preguntas, porque era como que vamos a seguir creando, pero a la misma vez te ponía a pensar porque la película tenía una narrativa totalmente diferente a lo que la FBI tenía y había dicho en su comunicado. Levantaba más preguntas. Era otra cosa que es como que yo creo que este caso lo que está siguiendo es levantando más preguntas, creando más teorías y no estamos llegando a ningún lado. Porque a este punto puede ser quien sea, los Estados Unidos, el enemigo, Rusia, Cuba. ¿Por qué el presidente lo asesinaron? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Quién era lo suficientemente poderoso para opacar a un presidente, asesinarlo y taparlo todo debajo de la alfombra? Estamos hablando de gente que a lo mejor tú y yo ni conocemos. Nuevamente la película se va en este rabbit hole de muchas teorías, muchos huecos que el gobierno y la FBI no apuntó y básicamente diciendo que a lo mejor el gobierno sí tuvo algo que ver
Y esto es donde entra la controversia con esta película, porque muchos lo dicen que es como que esta película está un poquito malinterpretada, pero eso es a la opinión del público y lo que ellos interpretan a base de lo que ellos ven y la información que ellos retienen. Muchos usaron esa información para seguir conectando los puntos y para mí es una loquera, en verdad. Para mí es loquera total. En el 1992, Congreso por fin firmó esta ley donde tenían que soltar todos los archivos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy y tenían hasta el 2017. No sé por qué tanto, pero por fin actuaron con algo que debió de ser actuado y ejecutado mucho antes. Pero a pesar que sueltan los archivos, lo cual terminan soltando los archivos, qué tan al pie de la letra son toda esta evidencia, toda esta información, qué tanto por ciento tenemos de que sí fue alterada, sí fue para crear una narrativa que ellos quieren moldear. Eso es lo que pasa con situaciones así, y si algún día, hoy por hoy, año 2026, sueltan los archivos de Epstein, sueltan otros archivos, yo estoy seguro que esos archivos van a estar alterados. Por algo se están tardando tanto en soltarlos. Por ejemplo, otra de las controversias, otra de las conspiraciones es que cuando salen los archivos, la autopsia fue completamente alterada al punto donde se dice que el cerebro de John F. Kennedy había desaparecido. Pero al principio del asesinato, el reporte de los doctores decía que sí, él tenía el cerebro ahí, en el reporte. Lo que pasa es que nuevamente lo que llegó con todo esto es que alteraron estos archivos, lo movieron, quisieron cambiarlo, no sé cuál fue el motivo exactamente, especialmente con la autopsia. Después que salen estos archivos, nos enteramos que también la FBI y la CIA estaban velando cada movimiento de Oswald. Estamos hablando de mucho antes del asesinato. El problema es que el público se viene a enterar años después. ¿Por qué eso no se supo al principio del asesinato, la investigación? También en los archivos salen que destruyeron mucha evidencia, muchos videos, que eran videos de cámaras de seguridad de ciertos sitios. Todo eso sale en los archivos. ¿Quién los destruyó? No se sabe, pero se dice que había una caja llena de esa información y la destruyeron. Y lo que me vuela la cabeza es que después de obviamente durar años y años para soltar estos archivos, sueltan más de 5 millones de documentos sobre lo que puede pasar, sobre lo que consiguieron, la evidencia, quiénes fueron los culpables, supuestamente. Todavía no hay una conclusión concreta de lo que realmente le pasó al presidente. ¿Quién lo asesinó? ¿Cuáles fueron los motivos? Todavía no hay nada de eso. Lo único que tenemos es lo que la FBI quiso apuntar desde el principio, que fue una sola persona, fue Oswald, fue un trabajo solo. Básicamente ellos dicen, ráspate 3 casquetes y vete para el trabajo y haz con esa información lo que ustedes quieran. Yo creo que a este punto, ya cuando uno llega a todas estas conclusiones, es bien difícil no apuntar al mismo gobierno, a la misma CIA, porque de la manera que ellos se comportaron y por qué se tardó tanto el soltar evidencia, información sobre este caso, sigue señalando y apuntando de que, papi, eso fue un inside job, como dicen. Si tú me preguntas a mí, yo me voy de pecho que definitivamente fue el gobierno, la CIA, alguien definitivamente con un poder más allá que el mismo presidente no sabe, porque nuevamente nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo conseguiste el poder para meterlo por debajo de la alfombra? Yo me quedo con eso. Yo creo que esto va a ser uno de estos misterios que supuestamente tiene solución, tiene ya un culpable, pero la data y la evidencia dice lo contrario. También está por ahí el de la sombrilla. Ese mismo día había alguien con la sombrilla que dio la señal porque lo abrió y lo cerró, que esa fue la señal de que, papi, tienes una vista ahí chévere para disparar, aprovecha. También ese día estaba soleado, so puede ser que sea coincidencia que esa era la única persona con sombrilla y quería simplemente sombra. No sé, lleguen ustedes a sus propias conclusiones. Me gustaría saber en los comentarios qué ustedes creen que pasó, quién asesinó al presidente, alguna evidencia que yo dejé afuera, algún dato que dejé afuera. Comenta, ustedes saben que los leo y gracias por el apoyo siempre. Brr.